pregunta, algo de su propia experiencia, quizás que puedan compartir con los demás asistentes. El objetivo de este trabajo, al menos para mí, es facilitar que se abra la discusión de este punto bastante importante en las compañías. O sea, trabajamos, como he dicho, seres humanos, entonces tenemos que poder encontrar un equilibrio en el equipo interno en una organización. Y no sé, ¿hay alguna experiencia, alguna recomendación que compartir a los demás asistentes? El objetivo es que aprendamos juntos, ¿no? Estamos en un programa de capacitación y formación, ¿no? Yo le añadiría a, a los asistentes si nos pueden contar algún punto crítico, algún problema, algo que no les haya gustado dentro de sus organizaciones relativo al proceso de captación de talentos. Buen día. Yo tengo aquí pues más que nada una pequeña duda en cuanto al el cambio muy significativo de mano de obra, por así decirlo, ¿no? Porque más allá puedes tener la capacitación con el equipo, puedes tener el seguimiento con el equipo. Al menos en nuestro caso creo que ya tenemos un equipo reducido, pero tenemos un equipo sólido. Sin embargo, al principio, pues esto lo doy más como para dar un poquito más de ejemplo en nuestro caso, ¿no? Teníamos mucha rotación. Nos costó mucho trabajo tener un equipo estable y pues no sé si tenga algún comentario, no sé, alguna estrategia para estos casos. Bueno, quizás el último punto que tocamos, el tema de retención de talento y el tema de incentivos, no sé si ustedes lo han implementado, lo han tratado, vamos a decir, o lo han conversado dentro de su organización como un punto de respuesta a este tema de la alta rotación, ¿no? O sea, no sé si han llegado en algún momento o sea, hay el problema, pero ¿qué lo está ocasionando? No sé. No sé si hicieron el ejercicio de preguntar, de evaluar al equipo, a la interna, de qué cosa motiva eso. En una compañía hemos estado teniendo, básicamente es una planta de proceso de café, altísima rotación de personal. Llegaban 2 días, 3 días, 4 días y se iban. 2 días, 3 días, 4 días y se iban. ¿Cuál era el problema? Conversando, porque lo atacamos directo a saber por qué. ¿Te pagamos poco? No, el pago está bien, pero estoy 25 kilómetros distante de la ciudad, no hay un comedor, no hay agua, el calor es excesivamente alto y nos mata el trabajo. Entonces pusimos agua, pusimos aire acondicionado, hicimos una sala para que descansen, pusimos un comedor, subvencionamos un poco de eso y desde que hemos hecho eso, digamos, si en un año hemos tenido 4 rotaciones de ese mismo personal, hemos reducido quizás al 0.5, o sea, prácticamente nadie ha cambiado ya desde que hay condiciones que le permiten trabajar bien. Pero, como te digo, esto salta no de un tema psicológico, ¿no? Salta de atacar los problemas que generaban estas ganas de irse de la compañía porque sentían de que algo falta, ¿no? Ok, Norville, disculpa, tenemos una pregunta en el chat de Mistia Ondanae. Nos pregunta cuáles son 3 estrategias claves que podríamos implementar en nuestra empresa para asegurarnos de que contratamos y retenemos al personal idóneo, con el fin de mejorar la eficiencia y garantizar un buen ajuste cultural. Y otra pregunta adicional,
y cómo influye el cambio de directivos o gerencia. Bueno, hola Mistian, creo que nos conocemos. Eh, bueno, como estrategia lo he puesto ahí para traer a la mejor persona o al talento ideal, está en definir adecuadamente los términos de referencia en este caso, ¿no? El primer punto es que estén aptos para el puesto, vale decir, ¿no? O sea, mi experiencia. El otro tema es estas condiciones de las que hablábamos, las condiciones laborales, ¿no? Entender a la persona de cómo hacer de que ella se sienta bien, como para que no esté buscando siempre un trabajo, que no siempre están buscando más dinero. O sea, yo he estado algún tiempo gerenciando organizaciones y no siempre es quiero ganar más. Sí, he tenido casos en el que me gustaría que me financien mi investigación o mi maestría para ayudar con este problema que tenemos acá. Excelente, se hace. Entonces, vas generando como que esa fidelización del trabajador que empiece a sentir la compañía como suya. No sé si están tres estrategias ahí, pero eh, creo que por ahí podría ser una recomendación. Y respecto al cambio de directivos y gerencia, voy más o menos a hablar un poco de la estructura de una organización. Tenemos un organigrama donde los puestos de gerencia y directivos, vamos a decir, generalmente son personas que se pueden cambiar, pero la operatividad va a mantenerse. Ante el cambio de los directivos, si todo está adecuadamente documentado y existe una cultura por respetar las normas de la organización, no debería haber ningún problema, ¿no? O sea, vamos a poner un ejemplo, una cooperativa no es una alcaldía, ¿no? De que cambió el alcalde, cambiaron todos, ¿no? O sea, es como que el ejemplo. Oscar, ayúdame o algún comentario. Sí, qué buenas las preguntas de Mistian. ¿Puedo complementar? Yo creo que primero para captar el talento y segundo para retener el talento. Para captar el talento, en primer lugar, creo que es clave tener bien estructurado el proceso de selección. Eso implica desde la convocatoria. Se debe tener una convocatoria pública, porque cuando se convoca entre amigos, los amigos son pocos y no hay imparcialidad. Una convocatoria pública. Segundo, lo que tú dijiste, unos términos de referencia claros. Y tercero, un buen proceso ya de la selección misma. Yo me inclino, como hacen en instituciones extranjeras, cuando hacen la selección, hay preguntas claves. Está bien, yo veo tu currículum, dónde has estudiado y todo, pero te preguntan cuáles han, en cada puesto de trabajo que has estado, ¿qué logro generaste? ¿Qué valor le sumaste? ¿Qué huella dejaste en esos 3, 4 años que estuviste ahí? ¿En qué contribuiste? ¿Qué cambiaste? ¿Qué cuestionaste? ¿Cuál fue tu más? Esas preguntas de los logros es muy importante porque debemos acostumbrarnos a tener trabajadores que busquen resultados y que no busquen llegar a las 5 de la tarde e irse. Ese punto es muy importante y lo podemos detectar en el momento de hacer las preguntas. Yo me acuerdo que les quiero hacer un comentario. Trabajaba para una embajada europea y he participado en algunos procesos de selección y me llamaba la atención porque se seleccionaban algunos los currículums, 5, no 3, se seleccionaban los currículums en base a los estudios y a la experiencia. Teníamos los 5. Pero había una pregunta, o sea, al momento ya de las entrevistas, no le preguntábamos pues cosas como
cómo ha sido tu anterior trabajo, cuáles han sido los retos que has tenido, cosas muy cosméticas que las pueden maquillar. Una pregunta que era clave y que muchas personas con maestría y todo no podían responder bien era, si mañana se gana usted la lotería y tuviera $1 millón, ¿qué haría con eso? Muchas personas con maestría en negocios respondían que lo pondrían al banco y que vivirían de los intereses. Otros lo pondrían a plazo fijo, otros en fondos. Comprar miel, nos dice Antonio Durán, hacer negocio. Te salga bien o te salga mal, el hacer negocio es un emprendimiento. Es atreverse, es querer sumar, es generar valor, pero poner en un banco, en un fondo, ese es ocioso. Eso es vivir de intereses. Entonces, nosotros que estábamos en la entrevista, con el pie nomás nos pasábamos la voz y pasa, 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 porque no queríamos ese tipo de personas. Y así hay una serie de preguntas para ir conociendo la actitud con C. La actitud es las ganas, la disposición, la fuerza que tiene una persona ante la vida, ante los problemas. Es la fuerza de enfrentar el problema, resolverlo y pasarlo. Hay muchas personas que frente al problema se quedan así, esperando que el jefe lo haga o que otro lo haga, porque no es su función, no es su tarea. Y le ponen algo nuevo y no hacen nada más, porque no es su tarea. Entonces, medir la actitud de las personas es clave y hay preguntas, como les decía, hay preguntas muy sencillas. Una más que les puedo comentar, le decíamos, ¿no? Si usted entraría aquí, el sueldo sería tanto. Y era un sueldo importante. ¿Cómo se vería usted de acá a 2 años? ¿Qué es lo que haría usted de acá a 2 años? ¿Qué es lo que nos decían? En mis primeros años de vacaciones me daría la vuelta al mundo. Me voy de viaje a Europa. Me compro un carro. Tomo vacaciones. Esto no es broma. Y hay gente con MBA. ¿Para qué diablos estudiaron negocios si no aprendieron que lo primero que hay que hacer es ahorrar e invertirlo en algo? Pero así era un descarte masivo. Son preguntas sencillas, pero que nos miden la actitud. Como primera estrategia, entonces, es medir la actitud. Algunas veces hemos contratado a personas que tenían mucho menos experiencia, que recién empezaban en su formación, pero tenían una actitud de león. A esos los hemos contratado y con ellos hemos estado muy bien. En cambio, había gente con 10, 15 años, maestría, doctorado, pero tenían la actitud de un gatito cojo todavía. No pasaba nada. Busquemos la actitud como una estrategia al momento de seleccionar. Aparte, acá nos dice Mariluz, esto es, y a esto voy, a esto quiero llegar. Mariluz nos dice que no se debe contratar en las cooperativas a familiares. Y también es un problema que lo mencionó Mistian. Mistian dijo, ¿qué pasa cuando cambian los consejos de administración? Se le olvidó completar. ¿Qué pasa cuando cambian los consejos de administración y el nuevo presidente pone a toda su familia o a todos sus amigos? Entonces, para evitar eso, tiene que haber un reglamento interno de trabajo por escrito. Porque el presidente es presidente, no es dueño de una chacra. Igual el gerente. No pueden hacer lo que les da la gana. 1, 2, tiene que haber un manual de organización y funciones y cada puesto debe tener su término de referencia y sus metas y su descripción de las condiciones para ese puesto. Desde el almacenero hasta el gerente general debe estar la descripción de las condiciones. Y me refiero a la formación profesional, me refiero a la experiencia y me refiero a los logros.
Entonces, si entra el nuevo presidente y quiere hacer un cambio, tiene que ceñirse a eso. Y también en el reglamento interno de trabajo debe estar claramente estipulado por qué se despide a alguien. Yo he visto en una cooperativa cómo había un chico enamorado de una señorita que trabajaba ahí, pero esta señorita estaba de enamorada con el gerente. Y resulta que ese chico después llegó a ser presidente de la cooperativa. Y lo primero que hizo para librarse de la competencia, lo sacó al gerente para estar enamorando a la chica. Es que hay una distorsión completa de los roles, las funciones, los papeles. Ser presidente no significa ser un tirano, ni tampoco gerente. Es un puesto de servicio y es un puesto para hacer crecer la organización, no para echarla hacia atrás. En ese momento despidieron a un gerente que era muy bueno por un tema que era un tema de índole personal del presidente. Para eso, Mistian, todo debe estar por escrito. El manual de organización y funciones es una herramienta que en ese momento uno lo saca y le pone el pare. El reglamento interno de trabajo debe estipular por qué se despide. Si quieren despedir a alguien arbitrariamente, ahí se les muestra el manual y se puede hacer una acción. Esas herramientas de gestión son documentos vivos, útiles, estratégicos. No son documentos para guardar en el armario o para cumplir con la financiera que los pide. Son documentos para utilizar. Y finalmente, para retener el talento, yo les sugeriría tener una política de reconocimiento a los logros de las personas. Un reconocimiento puede ser una mención pública de gracias, de reconocimiento por su puntualidad, por su entrega, etc. Un reconocimiento puede ser invitarles un pollo a la brasa porque se quedan hasta más tarde a trabajar. O un reconocimiento también podría ser a fin de año, llegamos a la meta y fulano tienes un sueldo más. Y yo les aseguro que al año siguiente se van a poner las pilas, porque van a sentir que si la organización gana más, también les toca a ellos un poco más. Esos son sistemas que funcionan. En las empresas lo utilizan bastante para motivar sobre todo a la fuerza de ventas. En las cooperativas todavía no lo he visto. Es que ya es tiempo que en las cooperativas vivimos también como empresas. José Fernando Reyes, adelante. Sí. Bueno, interesante lo que ha manifestado. Buenas tardes, Norville. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes a todos. Sí, es muy importante lo que manifiestas. El recurso humano, todo se ha vuelto un cliché, es lo más importante, pero pareciera que a nivel de las cooperativas no se ha avanzado un poco a recoger las buenas prácticas, ¿no? Las buenas prácticas de las empresas tradicionales, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, el tema de directivo gerencial, siempre no están claras las funciones o pareciera que no las tuviéramos claras. No hay un plan de sucesión de dirigentes, ¿no? De formar cuadros para que entiendan a qué están metiéndose y un proceso de cambio estructurado, ¿no? Y también lo que hemos visto es que carecemos de muchos documentos internos como los manifestado, el reglamento interno es básico, pero más importante es el manual de organización y funciones y en algunos casos algunos manuales de procedimientos de las organizaciones. A nivel, digamos, con la experiencia que tuve gerenciando una cooperativa, nos dimos cuenta de un poco la escala salarial también no ha sido vista, ¿no? Eso genera ciertas desmotivaciones y también algunas discrepancias dentro del equipo. Y también no vemos también las diferencias de género, ¿no? A veces pareciera tonto, pero tienes contadores del mismo nivel que ganan diferente, solo por ser hombre, por ser varón y por ser mujer, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas y también los niveles, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho los niveles salariales
nivel operativo, ¿no? Operarios tenían un tope, un rango. También se normó los bonos por productividad, ¿no? O por metas. Y fuimos así hasta la escala máxima, ¿no? Entonces el gerente también no es un tirano, ¿no? No puede él mismo normarse su sueldo, ¿no? Pero si hay escalas salariales claras, es muy importante. Y también cuando alguien asciende, también pasa que su sueldo sube, obviamente por la responsabilidad, pero después cuando baja ya se queda en ese mismo nivel. Entonces nosotros establecimos los bonos por cargo, ¿no? Entonces tú tienes un sueldo básico y a medida que asumes responsabilidades, tienes un bono por cargo, ¿no? Y si ya por A o B se cambia, vuelves al básico, ¿no? Entonces son diferentes tipos, pero es muy claro que esta herramienta de escala salarial y políticas de bonos, también castigos, porque también, como dicen, la miel y la hiel tienen que estar juntos. También hay unas políticas de sanciones, ¿no? Por faltas, inasistencias, tipos de faltas. También, o por no llegar a la meta, también hay digamos, algunos tipos de descuentos en algunos casos, ¿no? Entonces yo creo que hay que trabajar muy bien las políticas salariales y las escalas salariales, ¿no? Ese era mi comentario. Visualizando un poco digamos, las características de las cooperativas, no hay mucho personal, pero por ejemplo tienes personal operario, ¿no? De diferentes áreas, por ejemplo en café tenemos estibadores, tenemos gente que seca café, ¿no? Eh, Todos los operarios tienen diferentes pagos y formas de pago también, ¿no? Entonces eso hace también todo un mundo, ¿no? Pero si ya se establece, digamos, también el tipo de relación laboral, ¿no? Por ejemplo, hay puestos que son temporales, ¿no? Que funcionan cuando hay campaña y hay puestos que son de carácter fijo, ¿no? Hay, digamos, contratos de trabajo por locación que son generalmente para los eventuales y el trabajo en planilla o en nómina para los que son ya fijos, ¿no? Entonces, un poco, si se tiene claro también la naturaleza y si se tiene claro todos estos procedimientos, los TDRs obviamente, los manuales, ayudan mucho para que no exista la tiranía o en el mejor de los casos la improvisación, ¿no? Que nos lleva a un desorden general, genera muchas cargas. Yo pasé por temas complicados en el punto laboral, porque obviamente los trabajadores no tienen la culpa de que se desnaturalice el contrato. Obviamente la legislación laboral los protege y ellos obviamente son derechos adquiridos y tienes que te conviertes como en, bueno, en el caso peruano, como una municipalidad que tienes tantos trabajadores con contratos desnaturalizados y que exigen, digamos, entrar a la nómina y que tú obviamente vas a asumir un costo fijo, ¿no? Entonces yo me quedaría por ahí, yo simplemente reglamentos y para nosotros fue muy claro trabajar la escala salarial, una escala salarial muy clara, muy definida, donde te permite tener equidad y todo el mundo sabe los niveles salariales que tienen cada puesto y cada cargo. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Creo que es muy importante lo que has mencionado sobre la escala salarial, porque esa es una forma muy oculta de ser tirano, de generar malestar en el equipo, porque a veces se nombra a alguien que porque es amigo de gerencia o de presidencia, sin hacer mucho, sin tener mucha historia en la organización, viene de frente ganando mucho más que los antiguos y que ya tienen una historia en la organización. Y eso genera desánimo. Al buen trabajador lo va convirtiendo en mal trabajador. Si hay reglas salariales claras, no ocurren esas cosas. Así Bien, es, amigos. muchas gracias a los que han participado. No sé si le respondieron a Simón Montes, donde indica que, y si las condiciones laborales son adecuadas, el salario es adecuado y la carga laboral está dentro de los parámetros de salario, ¿cómo identificamos el factor que corresponde al trabajador y cómo podemos manejarlo? A ver. ¿Cómo identificamos el factor que corresponde para qué? O sea, bueno, según la pregunta, no sé si Simón puede A ver, intervenir. Simón.
Buenas tardes. Es que estábamos en el tema justo de deserción laboral y siempre, o creo que los dos temas que comentaron o los ejemplos que pusieron tenían que ver directamente con el empleador, con la organización, porque pues generalmente se atribuye a la organización o al empleador pues la causa de la deserción. Pero en el caso de que las condiciones son adecuadas y la deserción continúe presente, ¿cómo podemos identificar si este factor proviene de la parte laboral y si lo identificamos? La primera es cómo podemos identificar ese punto y si se logra identificar, dependiendo de cuál evidentemente sea, cómo manejarlo. Está bastante subjetiva la pregunta. Claro, es que siempre partimos del hecho de que el malo es la organización, ¿no? En Claro, este caso, digo, sí. ustedes buscan una contraparte. Ahí una forma de detectar si la deficiencia viene de parte del trabajador es con KPIs de producción, con indicadores para ver cómo está su producción, porque efectivamente a veces la empresa puede dar las buenas condiciones, buenos salarios, pero ocurre un fenómeno que ya hasta se le ha puesto un nombre, que se llama el tortuguismo laboral. Es, a propósito, la gente que puede trabajar a 100 lo hace a 50 por hora. Eso también tiene que ver con motivación del personal. Eso también está relacionado a la motivación. Sí, Fernando, ¿quiere comentar? Sí, claro. Pero por eso está claro que en los TDRs tendrían que haber algunas métricas. En algunos casos se establece algunas métricas, ¿no? Un gerente que contrate sin métricas, bueno, va a hacer lo que quiere, ¿no? Obviamente, Norby, los que hemos sido gerentes, y generalmente nos ponen unas metas de ventas, de producción, de certificación y algunas sociales, ¿no? Igual los cargos operativos, generalmente las jefaturas deberían tener algunos indicadores mínimos de medición. Por ejemplo, nosotros teníamos una planta de panela, de envasado de panela, y teníamos una meta, ¿no? Que generalmente era el punto de equilibrio, digamos, lo poníamos como meta, y algunos indicadores de mermas y desmedros. O sea, cada área, en el caso de los productivos y operativos, es claro, digamos que deberían haber métricas. Pero en el caso de algunas áreas administrativas, hay otros indicadores de medición, ¿no? Por ejemplo, en la área de créditos, obviamente no es un producto, pero por ejemplo, o en el área de asistencia técnica, ¿no? ¿Cuántas capacitaciones, cuántas visitas de campo hiciste, cuántas reuniones de trabajo realizaste? Obviamente unos indicadores mínimas de asistencia técnica en el caso de las áreas técnicas productivas. Obviamente, pues si la organización da todos los recursos, todas las condiciones, y no se cumplen las métricas, obviamente que ahí sí legalmente hay, digamos, procedimientos de algunas sanciones que no está cumpliendo con los TDRs o con las metas establecidas, ¿no? Obviamente, ¿no? Sí, Así Simón, es. parece que levantaste la mano, disculpe, don Oscar. Sí, entiendo esa parte de la gerencia, ¿no? Que obviamente para un gerente, para un contador, para un administrativo que tiene personal a cargo, pues sí aplican, es aplicable. Y generalmente sí puede haber como que a lo mejor expectativas irreales de la organización o tortuguismo laboral, pero mi pregunta iba más enfocada como que a lo de día, ¿no? O sea, un bodeguero, un cargador, ¿a qué más motivación puedes darle? Su trabajo es descargar 100 bultos de azúcar, por ejemplo, y volverlos a cargar, ¿no? Entonces, y justamente ese es el punto donde la rotación es elevada. No tanto, pues un gerente te dura 6 meses y contratas otro, pero pues los trabajadores rotan, no sé, tenemos, o sea, hay organizaciones que tienen 20, 30 cargadores diferentes en una temporada.
Ahí a ese punto hay que determinar la naturaleza, ¿no? ¿Qué quieres retener, no? Por ejemplo, generalmente, obviamente, son las, digamos, áreas claves, ¿no?, de la organización. Y también hay que definir qué cosas hace la organización y qué cosas no. Por ejemplo, hay áreas, lo digo generalmente, que hacen las grandes empresas, le llaman outsourcing, o sea, lo das que lo haga otro. Por ejemplo, hay empresas que su seguridad, dice, yo no voy a cargar con todo eso. Yo contrato una empresa de seguridad porque puede haber un tema legal, cargo con temas, digamos, de armas y todo, y el seguro y todo eso, no, eso lo subcontrato. Limpieza también es un tema que lo puedo tercerizar, igual la área de software y soporte también, algunas lo tienen dentro, otras lo pagan a una empresa que tiene un RP y lo hace, ¿no? En el caso de lo que tú dices de logística, algunas compañías lo tercerizan, ¿no? Por ejemplo, en Perú, generalmente, lo cuento con Perú, hay una tarifa ya estándar del mercado para estivas y desestivas, ¿no? Y hay empresas que te dan ese servicio, entonces tú no estás saliendo a correr la cuadrilla y cumplen con todas las normativas. Obviamente, por eso es importante determinar qué recurso tú consideras que es fijo, que es vital y que tú tienes que darle todas las condiciones para desarrollarlo, retenerlo y que sea altamente productivo. Y en aquellas áreas que consideras son de alta rotación, simplemente hay que dar las condiciones básicas para que cuando realice su trabajo lo hagan de manera diligente, ¿no? Y generalmente son por destajo. Sí, adelante, creo que levantó la mano Antonio. Simón y Antonio. Sí, adelante. Primero, Antonio. Ok, Antonio. Muchas gracias. No comparto la idea del que dieron ahorita, porque al final no resolvemos el problema, no estamos reteniendo al personal y de la misma manera, pues si se trata de tercerizar un trabajo del que no podemos hacernos cargo, o más bien no podemos retener al personal, muchas veces esta tercerización hace que el trabajo en ciertas ocasiones no sea digno para el tercerizado o para los trabajadores que están siendo tercerizados. Entonces ahí entra un conflicto. Eso es lo que veo yo, eso es lo que yo he sido personal tercerizado, por eso hago este comentario. Entonces, me parece que no comparto la idea del compañero, no me gusta la manera en la que pues se puede resolver de cierta manera ese problema, porque no se resuelve. Y más allá de eso, pues sigues en la misma rueda de la que queremos salir, que es darle un trabajo digno a los trabajadores, generar las condiciones adecuadas, tener un buen empleo, dar un buen salario. Entonces, ese es mi comentario nada más. Sigo compartiendo la duda que tiene Simón, porque en este caso, en lo particular, y yo creo que es por una cuestión de zona, México ahorita se encuentra con una oferta muy fuerte de trabajo y esa es la única situación que nosotros notamos que nos está generando rotación laboral. Afortunadamente, como lo comento, hemos encontrado condiciones adecuadas para que los trabajadores que están con nosotros tengan la cercanía a su hogar, tengan condiciones familiares adecuadas, puedan tener horarios de trabajo idóneos y puedan tener un salario digno. Esas son las condiciones que hemos podido obtener para que nuestros trabajadores tengan las condiciones adecuadas y tengan un trabajo digno. Sin embargo, aún así, como lo comenté anteriormente, tuvimos mucha rotación a pesar de tener estas mismas condiciones, que eso es lo que me imagino que Simón intenta como dar a conocer, ¿no? Y pues ese es mi único comentario. Ok, gracias, Antonio. Simón,
Adelante. Claro, y comparto el punto de Antonio, justamente por allá está enfocado mi duda, mi planteamiento, pero más que, o sea, sí tampoco estoy de acuerdo, al igual que Antonio, por la misma razón también, pero más que eso, creo que partimos de la idea de que el punto de establecer este tipo de organizaciones es para dar beneficios y para apoyar e impulsar la contratación y el mismo autoempleo de los productores, del mismo autoempleo, el mismo trabajo, el dar mejores oportunidades laborales a las gentes de las comunidades y generar estas condiciones de bienestar, ¿no? Entonces ahí la tercerización creo que no debería ser una opción, independientemente de las cuestiones personales, ¿no? De que no nos gusten por todo lo que conllevan los outsourcing y demás. Creo que sí está en contra de los principios fundamentales de lo que la financiera busca. Ok, gracias, Simón. Más que todo lo que buscan es el tema social, ¿verdad? Es correcto, creo que todas somos organizaciones sociales en el grupo. Ok. Algo que he podido ver en el mes de abril de este año, muy parecido a lo que ustedes están mencionando. Es de una organización de productores de jengibre que exporta jengibre fresco. Y por el excesivo calor que hay en la zona, ya es una costumbre que los socios traen su jengibre a las 4 de la mañana. De 4 a 6 de la mañana se empieza a armar el contenedor. Eso significa que los operarios tienen que estar 4 de la mañana. Eso significa que los estibadores y los operarios tienen que estar a esa hora, y había una rotación muy alta porque la gente no quiere llegar a esa hora. Y se les preguntó a las personas y la mayoría decía que era peligroso salir a esa hora. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la cooperativa? Hay un carro que pasa y los recoge, y aparte se les brinda un desayuno. Y con ese incentivo, la gente está siguiendo ya pareja, no están saliendo. Es que son dos cosas ahí. A las 4 de la mañana no hay movilidad, es peligroso caminar, y a esa hora no hay donde comer. Entonces, si logramos esa... La cosa es ponerse en el zapato del otro. Sí. Ese es el detalle, porque a veces, y ojo, no hay que subestimar a nadie, porque puede ser un puesto de trabajo que no tiene mucha formación y que es un salario que no es muy alto, pero me falta 2 operarios y me paran el contenedor, me paralizan la línea. Así es. Entonces, todos son importantes en la cadena. Y hay que ver, yo creo que es clave estar siempre comunicándose con el personal, viendo sus necesidades, porque trabajo es lo que todos queremos, Sí. y nadie es loco pues de salir del trabajo porque quiere, ¿no? Es porque algo no le está conviniendo. Y en ese caso no les convenía porque sus esposas le decían que es muy peligroso que salgas a esa hora, te puede pasar algo. Entonces lo resolvimos con la movilidad. Y segundo, que a esa hora no hay desayuno y la gente quiere comer, entonces su desayuno. Con eso la gente trabaja tranquilo, y trabajaban de 4 de la mañana y a la 1 estaban saliendo. Y encima, como hay una canchita, se le alquila una canchita de fútbol para que en la tarde hagan su deporte. Eso está generando una fidelización fuerte en este caso. Esa es como una idea, amigos de México. Interesante la discusión que se armaba en torno al tema de la retención del talento. Importante todas las recomendaciones que se han dado, y de esta última discusión podríamos sintetizar que es lo que dice Oscar, no ponerse en el zapato del otro, o sea, yo estibador, yo operario, yo otro, ¿qué necesito yo para quedarme bien y hacer las cosas, ¿no? Estar cerca de esas personas va a permitir que se tenga
ciertas acciones o se tomen ciertas acciones que se genere el espacio que reduzca la rotación. Tampoco soy muy amante de los outsourcing, pero generalmente lo recomiendo a todo el mundo por este tema de la división de aquello que es estratégico para una compañía y que hay que controlar muy bien, y lo operativo que podríamos dejar en manos de terceras personas. Como digo, no soy muy fanático de que se trate mal al personal, y más en el tipo de organizaciones en las que trabajamos, ¿no? Que estamos buscando generar impactos, no solamente negocio. Y muy importante la participación de nuestros amigos Simón y Antonio, y de Fernando Reyes también, que con sus apreciaciones muy acertadas. Bien, yo no tengo más de mi lado por ahora. Sí, muchas gracias a todos por sus comentarios.